un marco de referencia para los enfoques plurilingües a las lenguas y a las culturas, documentos sobre la lengua de signos, documentos sobre cómo conseguir competencias en una cultura democrática. Y luego el otro documento al que hizo referencia Álvaro ayer, el documento que está abajo a vuestra izquierda, el documento de Daniel Cost y Marisa Cavalli, en la que hablan de movilidad, mediación y alteridad y el rol de las escuelas como centros de mediación. Es decir, hemos salido del ámbito de las lenguas extranjeras y un poco el enfoque principal del Marco Común Europeo de Referencia en el año 2001, que era básicamente las lenguas extranjeras para adultos y jóvenes adultos, a un enfoque mucho más amplio en el que el centro está en las lenguas de escolarización, es decir, en la educación lingüística, pensando no solo en lenguas como comunicación, sino lenguas también como instrumento de conocimiento, instrumento de aprendizaje, instrumento de socialización. Y de aquí todos los conceptos relacionados, el enfoque orientado a la acción, el aprendiente como un agente social, etcétera, etcétera. En este contexto también tenemos que tener en consideración que la difusión del Marco Común Europeo de Referencia, que se publicó en 2001, ha llevado a una adopción muy generalizada más allá de las fronteras europeas, y toda adopción representa también una adaptación. Y de alguna manera el volumen complementario se ha nutrido de toda la literatura y todas las experiencias que se han ido recogiendo a lo largo de los 20 años de adopción y adaptación de los contenidos del Marco Común Europeo de Referencia. El marco, no es que yo quiera ser muy crítica con el marco ni crítica, pero yo creo que el marco también ha recibido sus críticas y lo tenemos que tener en consideración. El volumen complementario es también fruto del intento de responder a las críticas que recibió el marco en su publicación, que no era accesible, que los descriptores eran vagos e imprecisos, que no habían niveles intermedios y habían pocos descriptores en algunos niveles, sobre todo en los niveles C, incluso en los niveles por debajo de los niveles A. Desde Inglaterra y desde Alemania se criticó mucho al marco porque se pretendía un intento de homogeneizar los enfoques, y también se criticó porque parecía de difícil aplicación para niños y jóvenes, era inadecuado para la educación superior, la universidad, y era inadecuado para fines específicos, lenguas de especialidad. En realidad, muchas de las críticas son merecidas, pero también muchas críticas son inmerecidas, porque en realidad el marco no pretendía ser un instrumento de uso para las lenguas, por ejemplo, de escolarización, ni para las lenguas en niños y jóvenes hasta dentro del sistema de enseñanza obligatorio. Lo que, como que no había nada más y el marco era un documento que estaba muy bien articulado, todos los contextos educativos echaron mano del marco para su contexto, con lo cual se dieron cuenta de todos los huecos que habían y se quejaban amargamente. También se quejaba la gente de que no habían suficientes materiales orientativos. Y aquí también yo creo que el Consejo de Europa es muy consciente y entona su mea culpa en que quizá no ha sabido facilitar las cosas para la interpretación. El marco se ha aplicado muchísimo a nivel institucional, pero se ha aplicado menos en las aulas. Se ha aplicado un poco, queda feo decirlo así, más de boquilla que en realidad. En algunos elementos se ha aplicado mucho, pero en otros aspectos se ha aplicado poco. Y de alguna manera, una de las cuestiones que generó una recomendación que publicó el Consejo de Europa a los ministros de Educación europeos, en el Consejo de Europa, fue basada en esta frase de Daniel Cost, que no la ha traducido al español, pero me parece que la puedo explicar bien. Daniel Cost, en 2007, en un congreso que se hizo en Estrasburgo, incidió en una metáfora que me parece que es muy clara. Si pensamos en un barquito de vela, cualquier barco o un barcazo de vela, un barco de vela
tiene dos elementos cruciales, la vela y el casco. La vela es lo que se ve a distancia, pero el casco es lo que aguanta la vela. Y en realidad el marco muy a menudo se ha identificado con los niveles solamente, es decir, con la vela. Con lo cual la vela se hunde, porque si te fijas que el marco solo es una descripción de niveles, te quedas muy corto. El marco tiene muchos más capítulos muy interesantes y de alguna manera lo que el volumen complementario ha hecho es volver a poner el foco en todos aquellos elementos que más allá de las escalas eran de relevancia en el marco. Los ha ampliado, los ha reconceptualizado, pero de alguna manera se insiste de nuevo en que el marco es mucho más que A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esto es un poco, estando en la metáfora marina, un aviso para navegantes. Es decir, cuando accedamos al volumen complementario, no nos centremos solo en una escala o en dos escalas, sino que pensemos en un documento como tal que es complementario al marco común europeo de referencia. En base a estos peligros que se veían y que se habían constatado en los 10 primeros años de publicación del marco, el Consejo de Europa publicó esta recomendación. Y podéis intentar acceder a la recomendación en la web del Consejo de Europa. Por cierto, cualquier acceso a la web del Consejo de Europa podéis empezar, como decía yo, un domingo por la tarde, pero utilizar Google porque es más fácil de encontrar los documentos. En esta recomendación lo que venían a decir en el Consejo de Europa era no utilicéis el marco común europeo de referencia en vano, es decir, no justifiquéis cualquier actitud si no está bien documentada, cualquier actuación si no está bien justificada, etcétera, etcétera. En este contexto, el Consejo de Europa decide ubicar los contenidos del marco 20 años después, y tiene muy claro que las bases conceptuales no se van a revisar, que va a desarrollar nuevas escalas, que va a incorporar los trabajos y los proyectos que se han realizado a lo largo de los años, que va a enriquecer y complementar las escalas y que va a compilar descriptores para jóvenes aprendientes de 7 a 10 y de 10 a 15 años. El proceso de elaboración es largo, aunque ni de lejos tan largo y tan complejo como el que se llevó a cabo en la construcción del Marco Común Europeo de Referencia. El Marco Común Europeo de Referencia tardó 10 años en publicarse, como ya dijo ayer Álvaro, y el volumen complementario se publica al final, después de 4 años. Gracias. Uno de los motivos de haber conseguido publicarlo tan rápidamente es en realidad la facilidad de las comunicaciones online de hoy en día, que no era lo mismo que el año 2000, los años 90, pero la metodología fue la misma, una fase cualitativa, una fase cuantitativa, otra fase cuantitativa de confirmación. Se movilizaron muchos esfuerzos, posiblemente alguno de vosotros participó en las distintas actividades que se llevaron a cabo, fue muy abierto, hubo análisis final y toma de decisiones, hubo una validación final en febrero de 2017 y hubo una revisión de expertos en la que nos convocaron a un grupo de gente a 3 o 4 sesiones en Estrasburgo, nos peleamos bastante porque hay cosas que se pueden publicar, hay cosas que no se pueden publicar, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cosa yo creo que más o menos acabó bien y en septiembre de 2017 se publica la primera versión provisional que en febrero de 2008 pasa a ser exactamente la misma sin el título provisional. Actualmente se está experimentando, está a punto de publicarse algún volumen de cómo se pone en práctica en contextos de docencia y aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que hay, es decir, se publica en abril de 2020 en su versión final, que es la versión a la que el Cervantes ha llegado para ultimar la traducción, que ya tenían hecha en 2018, pero que se tuvo que, de alguna manera, la versión de 2020 es la versión del 2018 pasada un poco por la coctelera y más bien organizada, ¿vale?
Este es el esquema del volumen complementario. Si insisto en mostraros el índice, es porque me gustaría hacer hincapié en el capítulo 2 y también en los anejos. El capítulo 2, yo creo que si hace tiempo que no miráis el marco o que no lo leéis, es un buen punto de entrada al volumen complementario. Está muy bien explicado, muy claramente se hace referencia a todos los conceptos básicos del marco, se ilustran gráficamente, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena empezar por los aspectos clave, a no ser que tengáis un interés muy alto en una escala concreta y viéndola en el índice, pues vayáis en paralelo a consultar la escala que os interesa o las escalas que os interesan y los aspectos clave. Otro aspecto que yo creo que es muy importante es que en el volumen complementario, antes de cada grupo de escalas, hay un texto introductorio, que era algo que se encontraba faltar en el marco común europeo de referencia. Y esto ayuda a interpretar las escalas. Y otro elemento que vale la pena también comentar es el de los anejos. Al igual que en el marco común europeo de referencia, los anejos son igual de importantes que los distintos capítulos, con lo cual mi consejo sería imprimir el volumen complementario, encuadernarlo con una espiral, y es así de gordo para que veáis cómo es, ¿vale? Y a partir de aquí id marcando lo que os parece de mayor interés, y cuando queréis trabajar con algo, pues entonces desde el PDF copiar y pegar, etcétera, etcétera. Empecemos por un poco para revisar las novedades o los aspectos clave del volumen complementario. Por cierto, acordaos que si utilizáis Google para encontrarlo en su versión en inglés, este es el link. Y la portada es de estos colorines. El Cervantes me comentó Álvaro que han utilizado un eco de esta portada de colorines que lo hace más distintivo. Todavía corre por la red y está en la página web del Consejo de Europa el volumen complementario publicado en 2018, que está menos ordenadito y que es un poco confuso. Tened en consideración que lo que os descolguéis, si os lo descolgáis en inglés, tiene que tener estos colorines, que son los mismos que los que tiene el Cervantes, ¿vale? Ventajas del volumen complementario. Representaciones gráficas que son muy útiles. Se hace hincapié en todo lo que permanece del marco, y los principios que en el marco podían quedar implícitos se explicitan. Por ejemplo, se hablaba mucho en presentaciones de la metáfora del cucurucho de helado, que en A1 había menos contenido y en C2 había mucho más contenido, y que los contenidos del C2 incluían los contenidos del C1. Aquí se utiliza esta metáfora de círculo, que está, yo creo que también muy clara, y luego a la hora de pensar en los descriptores, que no son compartimentos estancos, que un color no está al lado del otro independiente, sino que parece más un arco iris que de alguna manera es un tránsito como más difuminado. Se revisita un esquema que estaba en la primera versión del marco en el año 96, en el 96 se circuló la versión 2, y no se habla ya de destrezas, sino que se habla de modos de comunicación. Se habla de la recepción, la producción, la interacción y la mediación. Esto ya estaba en el marco, pero este diagrama se perdió en las revisiones que se hicieron en el marco, al marco en los años 90, a finales de los 90. Y se insiste muchísimo en esta distinción, que de alguna manera fue uno de los huesos duros de roer cuando tradujimos el marco. Es decir, en el marco no se hablaba de destrezas, sino que se hablaba de actividades, comprensión oral, comprensión escrita, y esto nos daba dolores de cabeza, ¿vale? Pero yo creo que va bien tener en consideración que los modos de comunicación este diagrama hace mucho más claro el tema de la mediación. Álvaro ayer os presentó una síntesis de este esquema de Brian North y Enrica Picardo, en el que ellos intentan ilustrar el tránsito o la evolución del trabajo en el enfoque comunicativo desde los años 60
a los años 90 y cómo el marco pretendió ser un revulsivo que ha confirmado la publicación del volumen complementario. En los años 60 todavía se hablaba relativamente poco en el mundo de la docencia de Vygotsky. Se había empezado a acceder a sus documentos, pero quizá menos. Se hablaba mucho de los actos de habla, se hablaba mucho de Austin, de Himes, y se hablaba de que cuando hablabas hacías cosas y que las hacías en un contexto, pero el enfoque comunicativo de alguna manera no iba más allá, no iba mucho más allá, iba un poco más allá, pero no iba mucho más allá de contenidos lingüísticos. Se trabajaba un poco la pragmática, pero quizá menos. En cambio, la evolución que empieza a marcar el marco, que no es el marco solo, es toda un poco la evolución en todo el mundo, en el mundo de la didáctica de las lenguas y en el mundo de la descripción de las lenguas. Pero se pasa de una recepción y una producción en la que se habla de un hablante y de un oyente, a una interacción en la que el hablante y oyente participa y a una mediación en la que adopta un rol social. Y a partir de aquí pasamos en el cuadrito de abajo del aprendiz al agente social. De movilizar recursos lingüísticos a movilizar competencias generales, plurilingües y pluriculturales. Es decir, de alguna manera hay una evolución que hay gente que le llama cambio de paradigma, pero en realidad es una evolución natural que es lo que se veía venir con los cambios también en el mundo, en la vida social ordinaria. Cambios en el volumen complementario. El hablante nativo se borra, no es el modelo a ver, sino que sobre todo teniendo en consideración que hay muchas lenguas que se utilizan por parte de hablantes de otras lenguas, y el inglés es una lengua franca y el español es una lengua franca en muchos contextos también, con lo cual se deja de hablar de hablante nativo como modelo, sino como hablante de lengua meta y hablante competente. Aquí podríamos estar discutiendo horas y horas, porque la discusión que tuvimos era qué alternativa encontrábamos al hablante nativo. En algunas escalas, en lugar de hablante nativo, veréis hablante en lengua meta, y en algunas escalas veréis hablante competente. No da una solución fantástica, pero yo creo que es mejor que la que teníamos y más real en la vida que estamos. También se borran los absolutos. Los que habéis trabajado con los niveles del marco sabréis que, por ejemplo, en la comprensión auditiva, la escala del C2, en la escala de comprensión auditiva, el nivel C2 era lo entiende todo en cualquier contexto de cualquier hablante, y esto es prácticamente imposible para nadie, con lo cual los sin ninguna dificultad también se han borrado. Aquí hago mención de una cosa que puede ser un poco pesadita. No me he fijado, no sé, bueno, no lo he hablado con Álvaro, no sé si en la versión final del Cervantes se habrá podido mantener estas distinciones de color que son útiles. En la última versión del volumen complementario, estas distinciones del color no están, y esto es un poco pesadito, porque el tenerlo modificado en rojo en la versión del 2018, la verdad es que ayudaba. Y también ayudaba, por ejemplo, el ver en otro color los descriptores nuevos, pero en esta vida no se puede tener todo. Tenemos pues cambios en descriptores y nuevos descriptores. Por ejemplo, a la escala antigua, comprender conversaciones entre hablantes nativos, pasa a ser comprender conversaciones entre otras personas. Y los descriptores en negro son los antiguos, los del marco, y los descriptores en azul son los añadidos. Con lo cual veis la magnitud de los cambios que se han operado en el volumen complementario. Si os fijáis en esta escala, que tenía un descriptor en B1, dos descriptores en B2 y un descriptor en C1, pasamos a muchos más descriptores, ¿vale? Hay nuevas escalas también, ya las comentó ayer Álvaro, interacción online, control fonológico. Luego hablaré un poco más de control fonológico, porque yo creo que es uno de los aspectos que podéis llevar al aula bastante rápido. Leer por placer. Aquí el leer por placer también nos discutimos muchísimo, porque
la idea era, en inglés, hablar de lectura extensiva, pero lectura extensiva no tiene demasiado sentido. Cuando se empezó a ultimar el volumen complementario, ya se había empezado a traducir al francés, con lo cual los traductores al francés dijeron que esto no sabían cómo traducirlo. Y al final se optó por el título Leer por placer, que es un poco rarito, porque en secundaria o incluso en el contexto del Instituto Cervantes, los alumnos no leen por placer. Bueno, igual sí, pero de hecho leen porque le dices, léete este libro. Con lo cual el título puede generar alguna disfunción. Monólogo sostenido, mediación y competencia plurilingüe y pluricultural. Estamos hablando de 35 nuevas escalas, de las cuales 24 son para mediación, con lo cual teníamos 50 y pico más 35, rondamos las 90 escalas. Es decir, los usuarios del volumen complementario tendrán que hacer una selección importantísima de selección de acuerdo a sus necesidades, sus recursos, etcétera, etcétera. He dicho que quería comentar un poco el tema de la escala de control fonológico. Iré un poco rápido porque veo que me está pillando el tiempo. En el volumen en el marco teníamos esta escala en la que faltaba un descriptor y que estaba de alguna manera, mientras que en los descriptores, en el apartado de control fonológico se ampliaba un poco los contenidos, en la escala estaba muy reducida, mientras que en el volumen complementario se amplía a una escala para control del sistema fonológico en general, una para la articulación de sonidos y una para rasgos prosódicos. Y se centran básicamente en la inteligibilidad y la comprensibilidad. Yo creo que esto es importante y además esta escala, que vais a poderla utilizar rápidamente, que es la escala, está en inglés aquí, pero en C1, por ejemplo, podéis comparar lo que se dice en C1 en el volumen complementario, que es el círculo grande, y lo que se decía en el marco común europeo de referencia. Es decir, a la hora de llevarlo al aula, yo creo que la escala de control fonológico, el conjunto de las 3 escalas de control fonológico pueden resultar muy interesantes. Si entramos en la mediación, de alguna manera, ya lo dijo Álvaro ayer también, se amplía y se reconceptualiza el concepto de mediación, basado un poco en el texto seminal que escribieron Daniel Cost y Marisa Cavalli. Álvaro habló de un concepto nómada y de tensiones. Y Cavalli y Cost hablan de 3 tipos de tensiones en el momento en que el ciudadano, el aprendiente, la persona se mueve de un contexto a otro, puede entrar en tensión con distintas comunidades a la propia y debe entrar en tensión con otras maneras de ser. Es decir, una persona puede estar en otro contexto y en el que tendrá que adaptarse como parte del grupo y respetar la forma de ser de otras personas. Y esto requerirá no solo una mediación lingüística, sino también una mediación cognitiva y social, que fue de alguna manera la primera distribución entre los 3 bloques de mediación que se describieron en el volumen complementario: mediación lingüística, mediación cognitiva y mediación social, que pasó a ser mediación de textos, mediación de conceptos y mediación de la comunicación. El volumen complementario representa una ampliación muy considerable a los contenidos del marco, que básicamente se centraba en interpretación y traducción, y se habla de un usuario o aprendiente como agente social que facilita la construcción o la transmisión de significados. No estamos hablando solo de comunicación, sino de construcción de conocimiento, y mediación interlingüística o intralingüística, que ayer también lo comentó Álvaro. Y a diferencia de lo que ocurre con la recepción, la intelección y la producción, la mediación no se refiere a lo que tú comprendes, sino se enfoca en las condiciones de comunicación y aprendizaje y la colaboración en la construcción de nuevos significados. Y en diferentes contextos: un contexto social, pedagógico, que es hasta ahora, cuando trabajábamos el constructivismo de Vygotsky, hablábamos del rol del profesor como mediador. Pues vamos más allá y el alumno también es mediador.
Estas son las escalas de mediación a las que nos podemos aproximar con más facilidad porque entran dentro de nuestro constructo ya muy asimilado, transmitir información específica, etcétera, etcétera. En las mediaciones textuales podemos hablar de las tareas a las que hacíamos referencia como tareas integradas, es decir, lees un texto y lo explicas, o escuchas un texto y haces un resumen, etcétera, etcétera. Esto ya estaba muy presente en las aulas y las estrategias que utilizabas para llevar a cabo estas tareas, pues también estaban bastante presentes ya en las aulas. Lo que estaba menos presente en las aulas, al menos de forma explícita, era la mediación de conceptos y la mediación de la comunicación. Aquí, de nuevo, el volumen complementario hace unas representaciones gráficas que son muy útiles y a las que podéis hacer referencia cuando buscáis algo. Antes de perderos en el texto, podéis ir directamente a los diagramas. Pasamos pues ahora un poco a la primera tarea que me parece que puede resultar útil para empezar a familiarizarnos con los descriptores. Me gustaría que si tenéis, ahora os lo voy a proyectar también, pero si tenéis el documento en PDF os puede resultar útil, leed los descriptores para el nivel B2 en la escala de mediación en general y ¿podríais identificar distintos tipos de mediación en estas escalas globales? Es decir, el interés no es en que tengáis una respuesta hipercorrecta, porque no existe una respuesta correcta. Me gustaría que vierais de alguna manera cómo los distintos tipos de mediación interactúan y se integran en cada descriptor de esta escala general. Y os voy a dar una chuleta. Esta es la escala, este es el descriptor al que hago referencia y esta es un poco una chuleta que os puede resultar útil. Ayer Álvaro ya os habló de qué implicaba mediar textos, mediar conceptos, mediar la comunicación y estrategias de mediación. Y os pediría en 5 minutitos, si por favor os pudierais leer los dos descriptores. El de abajo es más, dijéramos, es un nivel inferior y el de arriba es un nivel superior de nivel B2 y que intentarais al leerlo ver cuándo se hace referencia a mediar textos, cuándo se hace referencia a mediar conceptos, cuándo a la comunicación y cuándo a la mediación. Si os parece, os dejo esta transparencia aquí y consultáis el documento PDF. ¿O preferís que os enseñe el anterior? ¿Qué preferís? Bueno, No, pues yo os lo creo dejo. que esto nos ayuda, ¿eh? La chuleta, como dices tú. Vale, pues os dejo la chuleta. No es una tarea fácil, supongo que ya os habéis dado cuenta. El verde está primero por algún motivo, porque es el fácil. Vale, aunque no hayáis tenido tiempo de subrayar lo que toca, etcétera, era un poco para entrar en materia y vierais de lo que estamos hablando. Os voy a dar mi respuesta, que no es la divina, y posiblemente, si habláramos entre todos, podríamos estar mucho rato decidiendo qué es qué y qué elementos interactúan más. Pero mi respuesta, espérate si puedo, es esta. El verde es el más claro, transmite el contenido, etcétera, pero, por ejemplo, el mediar conceptos y mediar la comunicación es
un poco más difícil de ubicar. Y a partir de este pequeño ejercicio de familiarización muy breve que hemos hecho, os planteo que os hagáis las siguientes reflexiones. ¿Qué me sugieren estos descriptores? ¿Es fácil separarlos? ¿Hasta qué punto tienen que ir juntos? ¿Qué lugar pueden tener o ya tienen en mi contexto? Los utilizo ya muchas actividades que generan este tipo de aprendizaje en el aula o no. Y si lo hago, ¿es suficientemente explícito? ¿Qué cambios o dificultades voy a tener que encarar para aplicarlos? De alguna manera, cuando como que tenéis ya las hojitas y mientras no se publica la versión final de la traducción del Cervantes, podéis intentar ya empezar a jugar con los descriptores, un poco ver qué representa esto en vuestro contexto, qué actividades utilizáis que ya implican este tipo de comportamiento. ¿Cuántas mediaciones tratáis en el aula? ¿Cómo podríais modificar alguno de los documentos que utilizáis para que hicierais un paso más allá? En realidad, si estuviéramos ahora discutiendo hasta qué punto los contenidos en nuestras clases son básicamente lingüísticos y qué rol tiene la pragmática, igual podríamos también estar discutiendo mucho rato. Con lo cual es una cuestión de irle dando vueltas. Si hablamos de competencia plurilingüe y pluricultural, estamos en las mismas, es decir, en el marco se hablaba de una competencia general, una competencia lingüística general que englobaba todas nuestras competencias lingüísticas y hablábamos de la distinción entre plurilingüismo, tener una competencia lingüística amplia que contempla distintas lenguas, o el multilingüismo, que es una cuestión más social. Hay sociedades multilingües. Barcelona, por ejemplo, es multilingüe. Se habla castellano, se habla catalán, se habla urdu, se habla amazigh, se hablan muchas lenguas, se habla árabe, pero en cambio los individuos son plurilingües porque no tienen todas las lenguas al mismo nivel, sino que tienen mi competencia lingüística en italiano es mucho menor que mi competencia lingüística en inglés, por ejemplo. Con lo cual tengo una competencia plurilingüe y ciertamente pluricultural, pero cada vez que me encuentro con alguien europeo, a veces me hago un lío con lo de los besos. Sé que tienen besos distintos, pero no sé si son uno o son tres. Y esto a veces me da un poco de mal rollo. Os podría plantear el mismo trabajo, que no lo haré porque no tenemos tiempo, trabajando con una de las escalas que yo creo que también son nómadas, como dijo ayer Álvaro. Es decir, las escalas de aprovechamiento del repertorio plurilingüe o del repertorio pluricultural son dinámicas. Según en el contexto en el que nos hallemos, tendrá unas características u otras y será más, y además según con quien interactuemos también va a ser distinta. Con lo cual, todos estos elementos los vamos a tener que tener en consideración. Y yo creo que el aprovechamiento del repertorio pluricultural, que es la propuesta que os hacía yo para analizar, es un poco, yo creo que es todavía más compleja que las escalas de mediación porque implica nociones y conceptos que ya estaban en el marco, pero que se han desarrollado más allá. Es decir, a partir de la publicación de este documento, del marco de referencia para enfoques pluri a las lenguas y a las culturas, se ha pasado de el savoir-faire y el savoir-être del documento del marco a valores, actitudes, destrezas y conocimientos y capacidad crítica, que esto tiene que ver con el documento que publicó el Consejo de Europa, que es las competencias para una cultura democrática, y que tiene que ver también, y es interesante que lo sepamos, con las pruebas PISA de 2018. Es decir, a nivel educativo, todo lo que es plurilingüe y pluricultural está cogiendo una importancia que no tenía hace 20 años. No trabajaremos la tarea que os quería plantear, pero sí que me gustaría que a partir de mañana o a partir de pasado mañana leyerais descriptores de esta escala que tenéis y también
pensarais en si podíais distinguir en estos descriptores elementos relativos al savoir-faire y al savoir-être, y hasta qué punto os era fácil o menos fácil llevarlo al aula. No es lo mismo dar clase de español en Japón que dar clase de español en Salamanca, en la que el contexto es muy distinto y los alumnos provienen de distintas nacionalidades con distintas culturas. Pasaremos pues esta escala por encima, lo siento en el alma. Tenéis aquí la pregunta para un poco como germen de discusión. Y brevemente os voy a dar 4 pistas de la difusión. Hemos hablado de difusión, de adopción y de adaptación. En estos momentos, en el año 2021, estamos en pleno proceso de difusión del volumen complementario en distintos contextos. Sobre todo se empezó a hablar en evaluación, pero ha ido más allá. Encontraréis webinarios por todas partes. A partir de septiembre de 2017 ya se habló del volumen complementario. A partir de febrero todavía más, porque salió la versión que no era provisional. A partir del 2020 todavía más. Y hay un proyecto que creo que es importante, que es el del Centro de Lenguas Modernas de Graz, en Austria. Están a punto de publicar una caja de herramientas para utilizar el volumen complementario. También está marcado en rojo un simposio que tuvo lugar en Londres en 2020, en el que decidimos que haríamos un manual para vincular docencia y evaluación y aprendizaje con los niveles del marco, que puede resultar también de interés, en el que participó, como veréis, Masashi Negishi, que es la persona que trabaja en Japón y que ha trabajado en el marco común europeo de lenguas en Japón. Y de alguna manera se estudia en estas reuniones que tienen lugar a lo largo y ancho de este mundo, cómo el marco es central en este triángulo, el triángulo de la educación, la trinidad de la educación: currículum, evaluación y metodología, enfoques de enseñanza, etcétera, etcétera. El manual, no tenemos tiempo de hablarlo, pero es un manual que pretende ayudar a todo el mundo de la educación a vincular sus actuaciones con los niveles del marco y a documentarlas. Y pasemos a las reflexiones finales. Una de las primeras reflexiones a hacer es si podrá el marco común europeo, el volumen complementario, revertir las críticas recibidas y las consecuencias no previstas. Igual que con el marco se habló mucho más de evaluación y de niveles que de conceptos básicos, ¿qué pasará ahora? ¿Hablará todo el mundo del volumen complementario como mediación solo? ¿Como pluriculturalidad? ¿Los nuevos descriptores y las nuevas escalas se harán más útiles para el día a día de las aulas? ¿Cómo pueden utilizarse y cómo se utilizarán los nuevos descriptores y las nuevas escalas? ¿Y qué dificultades se presentarán? Estamos cambiando la orientación, ya no hay salida, ya no hablamos de destrezas, hablaremos de modos de comunicación. ¿Y qué actuaciones pueden hacer el volumen complementario más accesible a los docentes? Estas reflexiones se generan en cuanto se ve, como he dicho yo antes, este documento que pasa de las 300 páginas, es decir, no es grano de anís. Retos y oportunidades. Yo creo que debemos acceder y difundir el volumen complementario de forma responsable e inteligente, sin olvidar el marco. Tenemos que tener claro dónde empezamos y cómo y por qué. ¿Qué encontramos más útil? ¿Qué nos parece más relevante? ¿Qué nos parece más útil? Deberemos distinguir en su uso en la docencia, el aprendizaje y la evaluación. Una de las preguntas que os surgirá es cómo podéis evaluar la competencia pluricultural. Esto será difícil. ¿Y cómo la evaluaréis? ¿La observaréis o vais a poner nota? En evaluación, ¿cómo distinguiremos exactamente entre observación, evaluación y medición? Y contar con planes de investigación, documentar todo lo que hacemos. Los profesores, cómo ponemos estos nuevos elementos en práctica, cómo lo comentamos, cómo lo difundimos, cómo lo publicamos. Y aglutinar nuestras necesidades con los recursos de que disponemos y con un calendario. Roma no se hizo en un día, con lo cual paciencia y tranquilidad. Y sobre todo pensar en que toda difusión requiere una adopción y una adaptación. ¿Vale?
Ya termino. En las referencias, ya he dicho que Google es un aliado muy bueno, pero en rojo tenéis contactos que podéis hacer en Japón. Es decir, Noriko Nagai ha publicado un libro muy interesante sobre el marco, aprendizaje informado, evaluación y docencia, una guía práctica. Luego hay una revista que se basa en el marco común europeo de referencia. Y luego está Masashi Negishi, que es el académico que publicó el marco común europeo de referencia en Japón. Con lo cual esto os puede dar un poco más de contexto. Ya, muchísimas gracias y perdón que me he pasado 4 minutos, lo siento en el alma. Gracias por vuestra atención y me he permitido poner una foto mía cuando vine para ver Sakura en Japón hace 10 años. O sea, soy un poco más mayor, pero me lo pasé muy bien y es precioso, me dais mucha envidia estar en pleno Sakura en Japón. Menos envidia ver que estáis en casa trabajando, pero bueno. Cualquier pregunta, a vuestra disposición. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Deus, por esta presentación, por esta tan refrescante presentación que nos ha secado así un poco del letargo, del cansancio final de toda la jornada, ¿sabes? Y bueno, pues a mí particularmente me ha gustado mucho y ha sido un buen cierre de todo el encuentro. Y como decías tú, es un buen cierre, pero a la vez es un buen punto de partida, ¿no? Para Sí. comenzar a partir de aquí de cómo poder llevar todas las ideas, ¿no?, del Companion Volumes y trabajar con él en el aula, ¿no? Efectivamente. Bueno, estábamos grabando y me voy a permitir continuar con la grabación por aquello de las preguntas, Sí, sí. porque ya que está Álvaro por aquí, ¿no? Entonces yo creo que pueden salir ideas bastante interesantes, preguntas muy interesantes y bueno, prefiero dar antes la palabra a los participantes, ¿no?, para que comiencen ellos. Yo tengo un par de preguntas, pero me las reservo para el final, ¿vale? Muy Así que bien. con mucho gusto, cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, no, de momento no se anima nadie. Ni tan solo con la metáfora de Álvaro, lo de las semillas y los frutos. Si no regáis, no hay frutos. Pero las semillas a veces necesitan unos cuidados muy especiales y no solo es regarla. No sé si queréis. Bueno, Yo, pues Antonio, si me permites decir simplemente que una nota personal es agradecer la presencia de Neus aquí. Yo no sé si sí, todos los asistentes a este congreso nos damos cuenta de la importancia de tener a una persona como Neus entre nosotros, porque durante muchos años ella ha formado parte del núcleo duro de toda la reflexión que ha hecho el Consejo de Europa a través de estos documentos de referencia. Ya desde el marco ya estaba ahí, ha permanecido como un miembro activo del grupo de reflexión de los documentos hasta ahora, incluido el volumen complementario. Yo le quería dar las gracias una vez más a Neus en nombre de la profesión, si me permitís. O sea, ya sí, no a título personal, ya nosotros hablamos mucho y tenemos relación. En nombre de la profesión, la suerte que hemos tenido de poder contar a una persona que no es que fuera la única representante de No. España en el Consejo de Europa, había más compañeros incluso que formaban parte de la estructura en determinados periodos, pero ella ha estado en la reflexión, ha estado en el debate. Lo ha contado un poco al hilo de la presentación, ha dicho que a veces discutían, no encontraban soluciones, no ha sido fácil pero eso es lo que hace extraordinario este proceso, ¿no? Que es un proceso conceptual de evolución, ¿no?, desde los años 90. Daos cuenta que el compromiso del marco
surge en Ruslicon en el año 91 y Ruslicon todavía es heredero de las ideas de los 80, porque el año 91, que es cuando los compromisarios de Ruslicon adoptan la decisión de crear un documento de bases comunes, todavía estamos en una... Entonces es todo muy de semillas. Ahora bien, ya en el documento de 2001, es decir, del 91, por eso tardó tanto en madurar en aquel primer paso. El documento de 2001, algunas cosas, algunas semillas clave ya estaban ahí. Sí. ¿No? Y entonces luego hemos tardado 20 años en desarrollar algunas semillas que estaban en el marco, pero que no se habían desarrollado. Fundamentalmente los constructos de la mediación, los constructos del plurilingüismo y del pluriculturalismo, que estaban enunciados en el marco en 2001, pero que han necesitado abono y tiempo para poder germinar. Y eso ha sido gracias al equipo del Consejo de Europa en el que ha estado Neus constantemente, ¿no? Aportando su experiencia, su conocimiento y tal. Entonces, un poco simplemente era esa nota, Antonio, darle las gracias públicamente a Neus por esta... Un placer, un placer, un placer. Pero a ver, aparte de discutir, y no diré más, hubo casi sangre, pero ya está. No voy a decir más, porque claro, la sangre vino de discusiones que vosotros tendréis en vuestros contextos, hasta qué punto se puede escalar la mediación. Y el aprovechamiento pluricultural, ¿cómo lo puedes escalar? De hecho, se puede escalar todo, pero ¿qué significado tiene escalarlo? Entonces teníamos discusiones de este tipo que yo recuerdo que hubo veces, no diré nombres, de gente que se levantó de la reunión y se fue. O sea que ahí no estoy hablando de gente como nosotros, estoy hablando de los papus, que se molestaban muchísimo. Pero bueno, también en realidad todo lo que ha pasado es un poco fruto de, como decía Álvaro, en el año 96, unos cuantos de nosotros, yo creo que Álvaro tú también, tuvimos que, nos mandaron el volumen, el marco, y las escalas estaban aparte. Las escalas eran un apéndice. Y como que todo el mundo encontró que las escalas eran fantásticas y que ayudaban a distinguir entre principiante, falso principiante, intermedio, intermedio alto, etcétera, se pasó a la 1, A2, B1, B2, pero a partir de las recomendaciones de estos informes metieron las escalas dentro del marco. Por esto, otras cosas tuvieron que salir, con lo cual es algo en evolución. Bueno, resumiendo, el lunes, cuando volváis a clase, ¿qué? ¿Qué vais a hacer? Las escalas, ¿no? Poner en práctica las escalas. No, leerlas con los compañeros. Si me permites, una de las preguntas que yo tenía anotada, ¿sabes? Hace poco tuve que preparar, se lo comentaba Álvaro, una ponencia sobre estrategias de aprendizaje. Por supuesto, me fui al marco, ¿no? Y me fui a las escalas de las estrategias, ¿no? Que aparecen, las estrategias de aprendizaje en cada una de las destrezas, al final de las escalas de las destrezas, las exclusivas para las estrategias de aprendizaje. Y yo creo que también es una crítica, me llamó la atención lo poco desarrolladas que estaban esas estrategias o esas escalas de las estrategias, y luego mi impresión, ¿no? Porque cuando luego ya me cogí los niveles de referencia, y ahí implico también a Álvaro, ¿no? Cómo está tan desarrollado todo ese capítulo del aprender a aprender y todas ese abanico de estrategias que no aparecen por el marco. Eso me llamó la atención. Entonces mi pregunta es, ¿esto está mejor desarrollado en el Companion Volumes, el tema de las estrategias, o no? Como... Álvaro, ¿quieres empezar tú? Por ejemplo, aparece un aparato de escalas de estrategias de mediación. O sea, lo ha comentado Neus en su ponencia, yo no entré porque no me daba tiempo a profundizar tanto, pero aparte de las escalas de actividades comunicativas de la lengua de la mediación, aparece un aparato de escalas de estrategias de mediación que está bastante bien. Sí. A mí me gusta, es muy completo, son 5, si no me equivoco, ahora mismo de memoria, 5 escalas,
hablan de cómo explicar un concepto nuevo, las 3 primeras, otras hablan de cómo simplificar texto, las 2 últimas escalas, y la verdad es que el tratamiento está bastante bien desarrollado desde mi punto de vista. Antonio, no sé tú, Neus, cómo las ves. Yo estoy de acuerdo y yo creo que además aquí es especialmente interesante la introducción a la sección, es decir, la sección 3421, por ejemplo, estrategias para explicar un nuevo concepto, explica de alguna manera la chicha de cada uno de los descriptores y está bien, yo creo que aquí está bien. De todas formas, esto ya salió ayer en la sesión de Álvaro y yo creo que él también lo he dicho, es en el marco y en el volumen complementario se ha metido todo el conocimiento que se ha ido generando. Es decir, aquí hay mucho del trabajo de Rebecca Oxford en los años 90 sobre estrategias. Y también cuando Rebecca Oxford hablaba de estrategias, uno de los mensajes que ella daba era: las estrategias no se aprenden per se, se aprenden en un contexto. Y además cada cual desarrolla las estrategias que le van mejor. ¿Cómo colgamos? Yo el mismo ejemplo doy siempre. ¿Cómo colgamos, cómo tendemos una camisa nosotros? Cada cual la tiende de una manera distinta. Entonces tienes que saber las posibilidades que hay, pero trabajarlo en contexto y ver cuál es la estrategia que a ti te va mejor. Y aquí luego viene, a ver, las preguntas que nos generará en la utilización de estrategias o el aprovechamiento de aspectos interculturales es el mismo problema que teníamos cuando decíamos si se podía evaluar el uso de un diccionario. No deja de ser. Y el uso del diccionario, cuando hablábamos de este tema, no hablábamos de estrategias, porque estábamos en los años 80. Yo creo que está más desarrollado en el volumen complementario y el volumen complementario incide muchísimo en un cambio que no creo que sea de paradigma, sino que es de interpretación. Se hablaba de un enfoque orientado a la acción, pensando en cómo se utilizaba la lengua. Y ahora se ha pasado a llamar un enfoque orientado a la acción también a la metodología, a cómo la tienes que enseñar. Entonces, a mí me parece que vamos dando pasos hacia adelante. Y habrá gente, posiblemente, que el volumen complementario igual le da pocas novedades, porque ya tiene una aula muy bien montada y todo lo que estaba implícito en el marco lo ha hecho. Pero... Vale. Y tú, por ejemplo, que te conoces los 2 documentos bien, ¿tú crees que el volumen complementario pueda anular algunas de las ideas del marco? En ese sentido, no complementarlas, sino justamente anularlas, de decir, no, esto ya no es como dijimos en este otro documento. Este es el peligro. El peligro es que, es el peligro y al mismo tiempo una oportunidad. El peligro es que la gente no se mire el volumen el marco, que lo tengo por aquí, la gente que no se mire el marco, sino que se mire solamente el volumen complementario. Y el volumen complementario tiene muchísimo del marco, por esto yo insistía en el capítulo 2, que yo creo que es una buena síntesis, no sé Álvaro si estarás de acuerdo, es una síntesis ampliada, pero hay aspectos en el volumen complementario que no están en el marco. Y yo creo que si no te has mirado nunca al marco, léete el volumen complementario y subraya si te lleva al marco. El volumen complementario en algún aspecto te lleva al marco. Pero esto también es algo en lo que los que estamos elaborando así gratis et amore, porque nos gustan estas cosas, el manual para relacionar la educación con los niveles del marco y con el marco y los contenidos, insistimos de alguna manera en que quien coja este manual sea un poco un catalizador, lo utilice un poco como catalizador. ¿Qué tengo que hacer para vincular un currículum con los niveles del marco? Pero esto no es lo mismo que vincular una programación. Un currículum es distinto de una programación. Y una evaluación en el aula es distinta de una evaluación certificativa. Es decir, según tu recurso, según tus necesidades, ¿qué pasos puedes dar para vincularte con los niveles no solo con los niveles, aquí me he equivocado yo, con los contenidos del marco? Y si queréis, también podéis entrar en la página web del Consejo de Europa
y veréis que están los descriptores. Hay un instrumento que te facilita pedir descriptores de mediación para B2, descriptores de mediación para A1, descriptores de mediación textual. Es un instrumento que puede funcionar. Y entonces os voy a apuntar en el chat lo que yo pongo en Google para encontrarlo, porque es que si no me muero, porque realmente cuesta. Si ponéis este Searchable Tool, ahora me lo medio inventado, pero con estas palabras vais a encontrar este instrumento que os puede ayudar a jugar con descriptores, depende de qué tipo de mediación queráis, etcétera, etcétera. Pero aquí solo hay descriptores. Y es verdad, el tema que sacaba Antonio, y no sé, Álvaro, ¿tú qué opinas? Pero es verdad que los que habéis traducido el volumen complementario os habéis dado cuenta que hay muchas ampliaciones, pero también hay alguna ausencia. Yo, uno de los valores grandes que encuentro en el volumen complementario es que hay muchas cosas que pasaban en clase que tenían que ver con ideas que estaban en el marco, como todos los temas de la mediación textual, todo esto que ahora estamos llamando mediación de conceptos, mediación de la comunicación, el papel de intermediario, o aspectos relacionados con el aprovechamiento del repertorio plurilingüe, pluricultural, es decir, cómo un alumno es capaz de aprovechar este fondo común de conocimiento de otras lenguas que puede tener en un momento dado. Todo esto ya estaba planteado, estaba enunciado como idea en el marco de referencia, y ahora la ventaja del volumen complementario es que lo ofrece como escalas descriptivas. Ahora tenemos las escalas de descriptores de esas cosas. Entonces, esto desde un punto de vista pedagógico, pues nos facilita mucho la vida, porque ya no es, digamos, hacer valoraciones genéricas, que era lo que hacíamos hasta ahora sobre aspectos culturales, pluriculturales, de mediación, de no sé qué, de nuestro papel, el papel del alumno como intermediario entre dos, o como facilitador del aprendizaje, o como transmisor de un texto a una tercera persona, etc. Ahora ya lo tenemos estandarizado en forma de escalas de descriptores, y la estandarización pues nos permite disponer de una herramienta utilísima para los programas, para la evaluación, para cualquier finalidad que queramos darle, ¿no? Hay algunos que critican la estandarización. O sea, ha habido debate, Neus lo ha comentado en su ponencia, ¿no? Ha habido debate. Hay quien dice, hay quien llegó a decir que el marco era abrumador en cuanto a su naturaleza de instrumento estandarizador, y que la lengua no es estandarizable al punto que pretende el marco de referencia. Ese debate existe. Pero esto es como las vacunas, hay que poner los beneficios y los perjuicios. Entonces, es más lo que aporta la estandarización, desde mi punto de vista, esto ya es opinión, es más lo que aporta, en este caso, la estandarización, digamos, como herramienta a través de esas escalas de descriptores a la hora de diseñar programas o a la hora de evaluar cosas que son difícilmente evaluables, ¿no? Es más lo que aporta que los inconvenientes que pueda tener, ¿no? Ese es un debate muy interesante que se ha producido, pero desde mi punto de vista, el volumen complementario, uno de los grandes aportes es que estandariza una materia que ha costado mucho estandarizar. ¿Por qué? Porque el tema del plurilingüismo, la pluriculturalidad, la mediación, en el sentido de que lo hemos comentado Neus y yo estos días, claro, era difícil trasladar eso a unas escalas, a unos descriptores que tuvieran utilidad o aprovechamiento pedagógico. Pero yo creo que ahí está el aporte del Consejo de Europa, ahí está la propuesta, que será criticable, porque igual que se criticó el marco, se criticará el volumen complementario, y yo estoy seguro, no sé qué opina Neus, que esto mejorará, tendrá desarrollos, tendrá evolución, como lo tuvo el propio marco de referencia, ¿no? Y además, el marco, de alguna manera, muchas de las críticas que surgían era porque se interpretaba como una lista de la compra. Es decir,
estos descriptores. El problema en el volumen complementario, y esto nos peleamos muchísimo, es que esta lista de la compra se ha alargado enormemente. ¿Por qué? Porque no está pensado solamente para un contexto o un objetivo, la evaluación, la docencia, sino que te da todos los descriptores posibles para que tú escojas. Y al igual que el marco, el volumen te da la libertad y al mismo tiempo la responsabilidad de léelo, interprétalo y aplícalo. Y sobre todo explica qué has hecho y por qué lo has hecho, porque si no, tu B1 no será mi B1. Esto que dice Neus es fundamental. Yo quería subrayar esto porque muchas veces desde el punto de vista pedagógico los profesores, las profesoras, se sienten abrumados, ¿no?, ante el aparato de escalas que me parece que ha contabilizado ahora Neus. Yo no sé 34 nuevas. 34 nuevas sobre las, ¿cuántas teníamos? 50, 58, 52, ¿no? y en 52. realidad había una repetida, habían 57, pero bueno, hay una escala en el marco Estamos repetida. por encima de los 80 escalas, esto es abrumador. Entonces, un poco como mensaje tranquilizador, decir, vamos a ver, tú cuando programes o cuando tú quieras hacer un aprovechamiento inteligente para ti mismo de las escalas del marco, no te tienes que perder, digamos, en ese mare magnum, ¿no?, de escala, sino que tú lo primero que tienes que tener claro cuáles son tus objetivos, y los objetivos de tu grupo de clase en función del contexto. Y como muy bien ha dicho Neus, pues hay objetivos muy diversos. Pues no es lo mismo los objetivos de la escolarización que el aprovechamiento de las escalas para lo que se llama el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El usuario de la lengua que no está escolarizado, pero que está como adulto aprendiendo lengua. Primero define tus objetivos en función de tu contexto, que en el caso de Japón tiene características, como muy bien habéis explicado en vuestras ponencias también los colegas, tienen características muy específicas, ¿no?, el aprendizaje de lenguas en Japón y en el contextos formales. Primero, identifica bien tus objetivos, identifica bien tu grupo de clase y luego del aparato de escala selecciona los descriptores que te son útiles para esos objetivos. No hace falta que lo pongas todo, o sea, pon solo aquellos que te permitan, digamos, estandarizar los objetivos que previamente has definido, y hay muchos otros que los puedes desechar. O sea, no, esto lo dice el propio Consejo de Europa en las herramientas de utilización del marco y se repite en el volumen complementario. Es decir, no os angustiéis con esto que puede parecer abrumador, ¿no?, este repertorio, sino que usadlo a vuestra conveniencia siempre y cuando tengáis, primero de todo, un análisis de necesidades y una identificación de objetivos clara de lo que queréis, y luego tomad los descriptores que os pueden ser útiles para vuestros propios fines. Y la ventaja es que esos descriptores tenéis la tranquilidad de que están estandarizados, es decir, han sido probados con arreglo a un procedimiento, porque está ahí, está perfectamente descrito, como ha dicho Neus en uno de los capítulos del volumen complementario, cómo se ha hecho el proceso de elaboración y desarrollo del volumen complementario. Tenéis esa tranquilidad. Entonces, tomad libremente aquellos descriptores de aquellas escalas que sean concomitantes útiles a vuestros objetivos definidos y desechad lo demás. No hace falta que aparezca todo, ¿no? Muy bien, pues tomamos nota, ¿no?, de todas las recomendaciones que nos hacéis, desde luego. Paciencia. Roma no se hizo en un día. Y no, a ver, no mordáis más, como se dice en inglés, no mordáis más de lo que vais a poder masticar. Tranquilidad. Muy bien, pues muchas gracias. Nos hemos extendido un poquito del tiempo, pero yo creo que valía la pena, ¿no?, contar con esta última aportación otra vez, ¿no?, con las preguntas, otra vez con la participación de Álvaro. Y yo creo que, bueno, agradeceros sumamente, ¿no?, a Neus y a Álvaro y a Jane, que la veo, que está aquí eh, se ha unido, Clandestina. ¿no?, en el último momento. Sí, Clandestina. clandestina es lo que quería decir. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y continuamos con el tema, ¿no? O sea, porque no se acaba, desde luego, es el comienzo.